Gastronomía en la Antigüedad Clásica. Esta clase está compuesta de 3 partes, tiene 2 videos anexos. Asegúrate de ver todo el material antes de realizar las actividades que irán apareciendo en el Splavio. Ok, hoy vamos a hablar de la Antigüedad Clásica. La Antigüedad Clásica es una expresión historiográfica para referirse al periodo de la historia específica cultural europea donde se vio el apogeo de la cultura grecorromana. Las creaciones y manifestaciones intelectuales y artísticas de la cultura grecorromana, así como los sistemas y tradiciones políticos jurídicos que se desarrollaron en su seno, le otorgaron a la cultura grecorromana las herramientas suficientes para volverse extremadamente influyentes sobre el resto de las civilizaciones que se encontraban junto a ella en el cuenco del Mediterráneo. Esto es un largo periodo histórico que comprende casi 1000 años. Está compuesto aproximadamente desde el siglo V antes de la Era Común al siglo V de la Era Común. O sea, estaríamos hablando aproximadamente de 400 años antes de Jesús de Nazaret y 400 años después de Cristo. Esta etapa de la Antigüedad Clásica se caracterizó por un intercambio cultural entre los pueblos sin precedentes, un intercambio comercial sin precedentes. Sucedieron cosas como la domesticación de los camellos y las cabras y muchos avances de la navegación que facilitaron por primera vez el transporte de bienes de lugares muy distantes entre sí. Por primera vez se hacían intercambios de lugares como por ejemplo India y Bretaña. Durante todo este periodo, los griegos competían ferozmente contra el resto de los pueblos navegantes del Mediterráneo por el control de sus aguas y por el control de las rutas de comercio que le permitían a Grecia sobrevivir. Grecia también realizó asentamientos y colonizó otras partes del Mediterráneo. En lugares como hoy conocemos como Turquía o el norte de África, eran fundadas originalmente por griegos. Y obviamente con los griegos ellos llevaron su cultura. Durante la antigüedad grecorromana también se vio una intensificación de las guerras, gracias a que era un periodo donde nunca se detuvieron de crear nuevas ciencias para matarnos unos a otros. Todas estas guerras y todos los eventos ligados a las guerras, como la migración, como el asedio, como la hambruna, modificó vastamente por primera vez la dieta de poblaciones enteras, del ciudadano común. Durante todo este tiempo, habían 2 ingredientes que eran extremadamente importantes en el mercado global, y ese era el vino y el aceite de oliva, 2 de los principales productos de exportación de las culturas griegas. ¿Por qué decimos clásico? Clásico significa modelo digno de repetir. Y la utilización de esta palabra para designar este periodo europeo es evidentemente admirativa, ¿no? Es como una idolización de la pureza de un concepto intelectual y cultural específico. Este pensamiento ha influido en la organización de lo que hoy conocemos como la civilización occidental. La herencia cultural de la cultura grecorromana sobrevive a nuestros días de diversas maneras. O sea, nosotros seguimos nuestros sistemas jurídicos, están basados en preceptos de leyes romanas, nuestras formas de gobierno se basan en las democracias populares de Atenas, los institutos públicos que nosotros le damos nuestro dinero en forma de impuestos es una institución romana, los impuestos es una invención romana. Se dice entonces que los griegos durante esta época se atrevieron a buscar respuestas racionales a fenómenos de la naturaleza y se alejaban cada vez más o intentaban alejarse de conceptos mitológicos y sobrenaturales. Entonces aparecen grandes personajes como por ejemplo Tales de Mileto. Tales de Mileto es considerado el primer científico de la historia. Pitágoras lo debemos recordar como el padre de la geometría. O Hipócrates. Hipócrates era el primer científico médico, el médico científico. Entonces se puede decir de que la cultura romana formó la manera en que en Occidente nosotros vemos la medicina a través de la sintomatología, o vemos la física, o vemos la matemática en 3 dimensiones gracias a unas ideas de unos griegos hace muchísimo tiempo. Se dice entonces que parte integral de lo que es la cultura occidental es el uso o la sobrepotencia de la razón como motor de nuestra cultura y de nuestra creatividad.
Hay escritores, filósofos también, que dicen que además de esto hay otra característica muy popular o otra característica muy típica de nuestra cultura occidental y es la competencia. Se dice que la competencia también es un atributo desarrollado o heredado de esta misma cultura grecorromana. A veces nosotros vemos otras civilizaciones y vemos que podrían estar desde afuera, lo vemos como motivadas por otras cosas, como por ejemplo vemos las civilizaciones orientales y cómo son percibidos a que están siendo motivados por cosas como la comunidad o la familia, o las civilizaciones motivadas estrictamente por la religión, como los ortodoxos judíos o los musulmanes. Muchas personas creen que en Occidente nos motiva es la competencia, que nuestra necesidad de sobresalir, de ser mejores, de siempre ser los primeros, nos motiva, le motiva a millones de personas para levantarse de la cama todas las mañanas. La competencia determina nuestros mercados internacionales, entonces por ende nuestra economía, cuánto dinero tienes tú en el bolsillo, eso lo determina la competencia. La competencia es que nos preparemos en el campo académico. El hecho de que estemos viendo nosotros clases es gracias a la competencia. Entonces, no es extrañar que una cultura como la griega, que sobrevivía a punta de la lucha constante por dominar el comercio, engendró un concepto como por ejemplo las Olimpiadas. Las Olimpiadas eran que todos los atletas de todas las partes venían a un solo lugar a ser coronados como el mejor de su área. Los deportes profesionales son una invención 100% occidental. En Europa podemos decir de que la competencia motivó en muchos casos todas esas guerras y todos los deseos de dominio de cada centímetro de tierra. Europa es el continente más pequeño y es la porción de tierra que más guerras ha visto. En conclusión, podemos decir de que la antigua era greco-romana es una época donde los ingredientes comienzan a viajar, donde las costumbres y los hábitos alimenticios son compartidos por los pueblos y expandidos gracias al comercio y como consecuencia de las guerras de expansión de estas culturas más influyentes del Mediterráneo.